Bienvenido. Para este video te traigo lo que no sabías de Hermanos a la Obra. Ponte cómodo y disfruta del video que empezamos. Muchas de las búsquedas de las casas son falsas. Lo que el programa no muestra es que la mayoría de los clientes que quieren aparecer en Hermanos a la Obra ya tienen elegida su casa, mientras que la minoría aún están en proceso. Ojo, esto sucede en el programa principal. Como saben, Hermanos a la Obra tiene más programas que derivan del original, y en esos programas la temática y el proceso de aparecer en ellos es diferente. Pero retomando, el por qué las búsquedas de las casas que vemos en el programa principal son falsas, hay una solicitud que los candidatos al programa deben completar para así aparecer en él. Esta solicitud pide a los posibles participantes que envíen la dirección de la propiedad que pretenden renovar. Esto significa que muchos de ellos deben tener elegida la casa que comprarán y renovarán, si no es que ya la tienen comprada. Por lo tanto, la parte donde le muestran a algunos participantes varias casas para elegir es falsa. Es más, Jonathan dijo a Pop Sugar que tienen propietarios que han identificado una casa que ya les gusta previamente. Esto debido a que todo se mueve muy rápido para el programa. Además, Jonathan agregó que tiene que ser gente que realmente haya comenzado a reducir las cosas que son importantes para ellos, y que el programa no funciona bien para las personas que ni siquiera han comenzado a buscar. En resumen, la parte de mirar las casas, quejarse y decir por qué una y otra casa no les gusta, a menudo es actuado, al igual que la decisión dramática sobre qué casa elegirán. Los participantes que aún no han elegido la casa también deben actuar la siguiente parte. La premisa principal de Hermanos a la Obra es convencer a los compradores de viviendas que pueden encontrar la casa de sus sueños y asumir un proyecto de renovación junto a ellos. Y en servicio de esa premisa, cada episodio comienza con un momento en que a los posibles compradores se les muestra una casa lista para mudarse, que tiene lo que siempre han querido. Solo para descubrir, para su sorpresa y horror, que la casa está mucho más cara que su presupuesto máximo. Pero, ¿significa que esto es real? Pues en realidad, esa gran sorpresa desagradable puede no ser real. Te explico. Según MCN, los compradores de vivienda deben ingresar al programa con al menos $65,000 para renovaciones y una tarifa de contingencia del 25% en caso de que las cosas salgan mal. Sabiendo que muchos participantes ya tienen elegida su casa con el presupuesto que determinaron, que ya saben el aproximado de cuánto gastarán y que deben ingresar con al menos $65,000 para renovaciones con una tarifa del 25%, la sorpresa que no pueden comprar la casa con todo lo que quieren lista para mudarse es actuado. Solo piensa, si al momento de presentarles dicha casa de los sueños deciden comprarla, los episodios durarían 5 minutos. Y listo, fin de los episodios. Pero como todo es planificado con la casa elegida y el presupuesto asignado, esto no sucede. Los solteros deben conseguir pareja falsa para entrar en el programa. ¿Alguna vez has notado que en cada episodio siempre los participantes son dos? Incluso si solo una persona está comprando la casa en cuestión. Esto se debe a que si alguien quiere participar en el casting del programa, debe tener una pareja. Los solteros no pueden presentarse, al menos que tengan una persona lista para hacer su compinche frente a las cámaras. No necesariamente debe ser una pareja sentimental, sino que cualquier tipo de pareja sirve. Pero si un soltero o una persona en cuestión quiere participar ella sola, simplemente no puede por lo antes mencionado. No reforman toda la casa. Las casas que vemos en los episodios son estructuralmente sólidas y habitables una vez terminan con ellas. Pero, aproximadamente, solo la mitad de la casa, entre 3 y 4 habitaciones, se reforman, reconstruyen y amueblan por completo.
Las personas que aparecen en el programa pueden elegir qué habitaciones renovarán los hermanos, pero tienen reglas. Por ejemplo, según MCN, los participantes pueden renovar su cocina o su baño, pero no ambos. Lo que significa que si quieres estar en el programa, tendrás que tomar algunas decisiones difíciles sobre dónde necesitas realmente ese toque de lujo característico. Básicamente, solo puedes renovar determinadas áreas a la vez. Es casi imposible ver un episodio donde terminen la remodelación de un baño y cocina a la vez, o las habitaciones principales y habitación de invitados. Supongo que si quieren renovar su baño, cocina y habitaciones, no pueden renovar su habitación de invitados o determinadas áreas. Pon atención a la revelación final la próxima vez que veas un episodio y notarás que la cámara solo enfoca determinados lugares de la casa, dejando de lado muchos otros. Jonathan y su equipo realmente no hacen todo el trabajo. Jonathan es el rostro de la máquina de renovación de Hermanos a la Obra, pero no es el músculo. Un candidato del programa hizo un post en Reddit donde afirma que la mayor parte del trabajo lo realizan contratistas locales, que pueden no estar tan hechos para la televisión, pero que tienen las habilidades, las herramientas y el tiempo para hacer bien el trabajo. Además, si te seleccionan para estar en el programa, ponte en forma previamente, porque Jonathan también te pondrá a trabajar. Ojo, no hablo donde ponen a los participantes a romper algo con una herramienta o cosas así mientras graban, sino que realmente te pondrán a trabajar todo el tiempo que dure la remodelación. Según esto lo hacen por el bien de la billetera de los participantes. Una de las formas en que estiramos el presupuesto es que utilizamos a los participantes para que hagan un montón de trabajo, le dijo Jonathan a Pop Sugar. Esto tiene lógica, pues analiza, si Jonathan y su equipo hicieran todo el trabajo, no les saldría rentable el programa, pues entre el coste de transportar las herramientas y un gran equipo por todo Estados Unidos, esto dispararía los costes a niveles irrentables para el programa y los participantes. Por lo que no les queda otra que contratar personal especializado local, pues es más barato. Las disputas de los participantes no son necesariamente reales. Algo en común en cada episodio son las discusiones, disputas y pensamientos diferentes en cuanto a decisiones de la remodelación, dándole ese toque de drama en ocasiones. Pero la verdad es que ese drama probablemente solo sea un elemento de escena actuada, que lo hace más fácil de ver y le da ese toque de atención para entretenerte. Por suerte para los participantes, no están en The Bachelor, donde supuestamente los hacen llorar ante la cámara con jalapeño o limones. Los hermanos vuelven a filmar escenas para agregar más drama. Un perfil de 2017 en The New York Times dio a conocer todo lo que sucede detrás de escena. En un episodio, durante la filmación de la temporada 5, Jonathan sacó un inodoro del piso, pero al parecer eso no tuvo suficiente dramatismo, por lo que un productor le pidió que lo volviera a hacer. Luego, Jonathan volvió a filmar la escena dándole más dramatismo. En otro caso, según los informes, fuertes vientos derribaron una chimenea de metal de un techo. La tomaron y colocaron en el camino de entrada de una casa que los hermanos estaban renovando, para así filmar una escena actuada en un rodaje programado al día siguiente. Según New York Times, el día de la filmación, el director ordenó que más trabajadores salieran al frente. Y cuando gritó "Bang", los trabajadores fingieron estar sorprendidos. Luego Drew salió corriendo con una sorpresa fingida, pero no logró exactamente la escena, por lo que el director le pidió que la repitieran. En el segundo intento, Drew salió corriendo para decir: "Vayan adentro, muchachos, no quiero que trabajen afuera, hace demasiado viento". Por artificial que sea la mayoría del drama en Hermanos a la Obra, vale la pena señalar que hay una cosa sobre el programa que definitivamente es real. De acuerdo con muchas personas que han aparecido en el programa, Drew y Jonathan realmente son agradables, es decir, son tal cual como se muestran en las cámaras. A diferencia de otros espectáculos de renovación como Fixer Upper, donde hay bastantes cosas fangosas que ocultan. Si quieres que haga un video de ellos, solo escribe en los comentarios Septus hazlo.
Nos vemos en un próximo video.